¿Te has preguntado alguna vez qué mantiene unido a nuestro universo? Todo lo que conocemos, desde la Tierra hasta nuestro propio cuerpo, está compuesto por las mismas unidades fundamentales, las partículas elementales. Si pudiéramos descomponer un ser humano o incluso un objeto cotidiano, como una silla, hasta sus partes más básicas, descubriríamos que todo se reduce a átomos. Y dentro de esos átomos se encuentran electrones, quarks y gluones en partículas invisibles que sostienen la estructura de todo lo que vemos. Sin ellas, no existirían átomos estables y, por lo tanto, el mundo tal como lo conocemos se desintegraría. Estas partículas elementales no son solo los bloques de construcción de la materia, algunas de ellas tienen un poder asombroso, pueden atravesar cualquier tipo de materia. Ahora, imagina un lugar donde los científicos están desentrañando estos misterios fundamentales. Hamburgo, Alemania, sede del DSE, uno de los centros de investigación más importantes en física de partículas del mundo. ¿Sabías que más de 2000 científicos de 40 países están trabajando allí para explorar los secretos del universo? Este centro alberga uno de los mayores aceleradores de partículas del mundo, conocido como el sincrotrón de electrones. El físico Christian Schwanenberg, un renombrado experto en partículas, nos guía por el corazón de estas instalaciones subterráneas, donde se encuentran los túneles que dan vida a estos experimentos. Pero aquí viene lo impresionante. Para acceder a estas áreas de alta seguridad, necesitamos usar equipo especial de oxígeno. Y antes de entrar, tenemos que anunciarnos. Nos dirigimos al acelerador ERA, el más grande de su tipo jamás construido en Alemania. ¿Cómo funciona este gigantesco acelerador? Es tan grande que nos desplazamos en bicicleta de un experimento a otro. El acelerador no es solo un anillo, sino una serie de tramos rectos y curvados que sirven para acelerar electrones y protones a velocidades cercanas a la de la luz. En este complejo sistema, los electrones y los protones se mueven por túneles gigantescos, y en un punto del experimento se disparan unos contra otros. Al chocar, los protones explotan, y de esas colisiones surgen nuevas partículas elementales. A través de este proceso, la física de partículas busca reconstruir la historia del origen del espacio y el tiempo mismo, dando pasos cada vez más cercanos a entender el Big Bang, el momento en que nuestro universo comenzó hace unos 13.8 millones de años. Imagina que, con toda la tecnología actual, todavía no hemos llegado a la fracción de segundo exacta en la que ocurrió el Big Bang. Pero estamos muy cerca, más cerca de lo que jamás habríamos imaginado, incluso hasta la millonésima de segundo, después de la explosión inicial. Este viaje al origen de la creación no es algo nuevo. Hace 2500 años, los filósofos griegos ya se preguntaban por la existencia de las partículas indivisibles. El filósofo Demócrito de Abdera fue uno de los primeros en llamarlas átomos, que en griego antiguo significa indivisible. Este concepto fue debatido por siglos, y en 1911 finalmente se demostró que el átomo no era tan indivisible como se pensaba. Los átomos están formados por electrones, neutrones y protones, pero la historia no termina ahí. A partir de la mitad del siglo XX, científicos de todo el mundo comenzaron a descubrir que, incluso los protones y los neutrones no son los componentes fundamentales. Estos se descomponen en quarks y gluones, partículas mucho más pequeñas y más fundamentales aún. En el modelo estándar de la física de partículas, se identifican 4 grupos principales de partículas elementales, los quarks, 6 tipos diferentes, los leptons como los electrones y muones, los bosones de Gauge, como los gluones y fotones, y los bosones escalares, de los cuales el más conocido es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, el bosón de Dios, como algunos lo llaman, fue descubierto en 2012. Después de décadas de investigación, este hallazgo, realizado en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, revolucionó la física y abrió una nueva puerta para comprender la naturaleza del universo. Pero
Lo sorprendente no termina ahí. Las partículas subatómicas no solo están ayudando a entender el cosmos, sino que también están iluminando el camino hacia el pasado. ¿Sabías que los avances en la física de partículas ahora están ayudando a restaurar antiguos manuscritos? En Berlín, un equipo de científicos ha estado usando tecnologías avanzadas, como los rayos décima parra, examinar antiguos papiros egipcios sin dañarlo. La restauradora Sophie Elizabeth Brethney y su equipo están utilizando un dispositivo portátil de rayos X desarrollado por el físico Hans Eberhard Menck. Este dispositivo es tan potente que permite ver a través del papiro, desvelando secretos que durante siglos permanecieron ocultos. Esto es posible gracias al mismo principio que revolucionó la medicina. El descubrimiento de los rayos X por el físico alemán Wilhelm R. Engingen en 1895, la física de partículas y la tecnología moderna se entrelazan para revelarnos lo que pensábamos imposible. Gracias a estos avances, los científicos ahora pueden examinar los papiros sin tocarlos, protegiendo estos frágiles artefactos y descifrando secretos milenarios que podrían reescribir la historia. En el Museo de Berlín se utilizan rayos décima parra, ver a través de la tinta ferrosa de los papiros, permitiendo que se descifren textos que antes parecían ilegibles. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los avances científicos de hoy pueden cambiar nuestro futuro? Lo que estamos descubriendo ahora sobre partículas subatómicas y materiales tan pequeños tiene el poder de cambiar no solo la forma en que entendemos el universo, sino también nuestra capacidad de restaurar el pasado, preservar nuestra historia y avanzar hacia un futuro más brillante. ¿Estás listo para seguir descubriendo más? Esto es solo el comienzo de un viaje fascinante. Te invito a acompañarnos mientras desvelamos más secretos del universo, desde las partículas elementales que componen la materia, hasta los misterios del espacio-tiempo y la historia que está siendo revelada con la tecnología más avanzada. Mantente atento a los próximos capítulos de esta increíble historia. Imagina un mundo donde lo invisible cobra vida. Los rayos X, aunque a menudo temidos por su potencial daño a los seres vivos, han revolucionado la ciencia al permitirnos explorar el interior de materiales sin necesidad de destruirlos. Desde que se descubrieron, se han convertido en una herramienta esencial en el análisis no destructivo, ofreciendo una visión única y detallada de lo que está oculto a simple vista. Pero, ¿cómo funcionan realmente estos rayos? Los rayos décima salen de un sistema de detectores avanzados y, en lugar de tomar solo una imagen, se realizan múltiples exposiciones. Rotando la muestra 360 grados, se capturan imágenes desde diferentes ángulos, lo que nos permite crear una reconstrucción tridimensional del objeto. En cuestión de minutos, podemos obtener un modelo detallado de lo que antes era invisible. Una maravilla de la tecnología. A través de este procedimiento, los científicos logran obtener radiografías en 3D de materiales complejos, como el caso de un pequeño paquete de papiro. Pero el verdadero desafío es poder leer lo que está escrito en su interior sin abrirlo físicamente, algo que parecía imposible hasta ahora. Para lograr esto, un equipo de científicos de Berlín, liderados por expertos del Instituto SUSE, ha desarrollado un software increíblemente sofisticado. Este programa es capaz de desdoblar virtualmente el papiro. ¿Cómo lo hace? Utilizando la imagen 3D generada por los rayos X. El software traza las diferentes capas del papiro y las reconstruye en una superficie plana. Lo que antes parecía un bloque de material ilegible, ahora revela las fibras vegetales del papiro, mostrando las palabras escritas en su interior con una claridad sorprendente. Un avance sin precedente. Esta es la primera vez en la historia de la investigación de papiros que un texto se puede leer virtualmente, sin tener que abrir físicamente el papiro. Este descubrimiento podría cambiar nuestra forma de estudiar el pasado y podría reescribir parte de la historia del cristianismo primitivo. En este caso, el papiro descubierto tiene una mención especial a Señor Jesucristo, una abreviatura utilizada por los primeros cristianos, lo que confirma que ya existía una devoción cristiana en Elefantina, una isla del Nilo, en el siglo IV. Un hallazgo que podría reescribir una parte de nuestra historia. Pero esta es solo una parte de la historia. En Ginebra, Suiza,
en el centro de investigación más grande del mundo, se lleva a cabo otro tipo de experimentos que nos acercan aún más al origen del universo. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, alberga a cerca de 200.000 científicos y científicas de todo el mundo que están en constante búsqueda de las partículas elementales que componen nuestra realidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo comenzó todo? En el corazón del CERN se encuentra el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más potente del planeta. En un túnel subterráneo de 100 metros de profundidad, protones y otras partículas se aceleran a velocidades cercanas a la de la luz. ¿Y qué sucede cuando estas partículas chocan? Se desintegran. De esas colisiones surgen nuevas partículas que nos permiten estudiar los componentes básicos de la materia y explorar las fuerzas fundamentales del universo. El acelerador funciona de manera asombrosa. Una botella de hidrógeno es el punto de partida. El átomo de hidrógeno se compone de un protón y un electrón. Primero, el electrón es absorbido y los protones son acelerados en un acelerador lineal a la mitad de la velocidad de la luz. Después, se envían a otros aceleradores hasta que alcanzan casi la velocidad de la luz, listos para colisionar. Estos protones acelerados chocan en varios puntos de intersección, donde se registran colisiones a una velocidad impresionante. Uno de los detectores más avanzados en el CERN es el CMS solenoide compacto de muones, un sistema diseñado para registrar las partículas que surgen de las colisiones. Los científicos utilizan este detector para estudiar con precisión los fragmentos de partículas y desentrañar los secretos del universo. Cada colisión de protones es como un mini Big Bang, donde se recrea brevemente la condición del universo en sus primeros momentos, poco después de la explosión primordial. ¿Cómo puede esto ayudarnos a entender el origen del universo? Al estudiar las partículas generadas en estos choques, los científicos pueden simular las condiciones en las que existían quarks y gluones, flotando libremente en un caldo primordial. Es como retroceder en el tiempo. Al recrear las condiciones del Big Bang, podemos aprender más sobre cómo se formó el universo y cómo las partículas que lo componen interactúan. Los datos obtenidos son tan vastos que los detectores capturan información a un ritmo de 40 millones de colisiones por segundo, lo que resulta en un aluvión de datos descomunal. Estos datos se recopilan y procesan en salas subterráneas llenas de computadoras, donde los científicos analizan cada pequeña huella dejada por las partículas. Los fragmentos de cada colisión proporcionan pistas cruciales sobre cómo surgió el universo, qué fuerzas lo gobiernan y cómo las partículas interactúan entre sí. En los próximos capítulos seguiremos explorando cómo estos experimentos y descubrimientos podrían cambiar nuestra comprensión no solo del cosmos, sino también de nuestro propio origen. La ciencia nos está llevando a lugares nunca antes imaginados. ¿Estás listo para descubrir más sobre el origen del universo y los misterios ocultos en el corazón de las partículas? ¿Te imaginas un lugar donde las señales invisibles se convierten en información crucial? Aquí es donde la magia ocurre. En los datos que captan los detectores son procesados y transformados en números. Pero debido a la gran cantidad de información generada, es necesario filtrar lo que realmente importa. No es posible almacenar todos esos datos, así que se selecciona cuidadosamente lo que se necesita, eliminando lo irrelevante. Este proceso de filtración es fundamental para hacer que los resultados sean útiles, sin perder tiempo ni recursos. En otro rincón del mundo, en Egipto, se encuentran las enigmáticas pirámides de Giza, un testimonio eterno de la civilización antigua. Aunque se han descubierto varias cámaras dentro de ellas, los investigadores creen que aún quedan secretos por descubrir. ¿Qué otras cámaras se esconden en su interior? ¿Qué misterios aguardan ser desvelados? A través de la física de partículas, un equipo de investigadores japoneses y franceses ha comenzado a utilizar tomografía de muones para examinar las pirámides sin mover ni una sola piedra. ¿Cómo funciona este procedimiento? Los muones, partículas subatómicas generadas en la atmósfera cuando la radiación cósmica choca con moléculas de aire, son capaces de atravesar grandes cantidades de roca sin alterarla. Cada minuto, 10.000 muones
atraviesan cada metro cuadrado de la pirámide. Los escáneres especiales capturan estos muones a medida que atraviesan las estructuras, y cuando los muones pasan por una cavidad interna, pierden menos energía, dejando una huella más intensa. Así es como se revelan detalles ocultos de las pirámides, permitiendo descubrir nuevas cámaras sin alterar las piedras que las componen. Es un avance increíble. En 2017, gracias a esta tecnología, los investigadores encontraron una cámara secreta de 30 metros de largo dentro de la pirámide de Keops, un descubrimiento que podría reescribir la historia de las grandes tumbas egipcias. Pero la tomografía de muones no solo se utiliza en la arqueología, también ha demostrado ser esencial en otros campos, como la vulcanología y la nuclear, brindando soluciones que antes eran impensables. Por ejemplo, en Fukushima, Japón, se usó para analizar la contaminación radiactiva sin necesidad de que los investigadores se acercaran a la zona peligrosa, lo que significó una gran ventaja para la seguridad de las personas. Además, la física de partículas ayuda a explorar los volcanes, proporcionando un sistema de alerta temprana para detectar erupciones potenciales. ¿Pero qué más puede hacer la física de partículas? La comunicación moderna también depende de ella. El descubrimiento de las partículas elementales del siglo XIX, como los fotones, ha permitido la creación de la telefonía móvil. Los celulares, en esencia, están basados en la fuerza electromagnética, descrita en el modelo estándar de la física de partículas. De hecho, los sensores de los teléfonos móviles utilizan el mismo principio que los detectores en el CERN, el Centro de Investigación de Partículas en Suiza. En Hamburgo, Alemania, otro ejemplo del impacto de la física de partículas en la medicina es el Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical, donde más de 400 investigadores trabajan para entender y luchar contra patógenos peligrosos, utilizando rayos X extremadamente brillantes. Los científicos examinan la estructura molecular de los virus para crear tratamientos y vacunas más eficaces. María Rosenthal, investigadora en el instituto, está a la vanguardia de este esfuerzo, utilizando tecnología avanzada para estudiar virus de gran peligro, algunos de los cuales han sido traídos a Europa por insectos foráneos. Pero antes de que puedan estudiar la estructura de estos virus, los investigadores deben cultivar cristales de proteínas. Las proteínas, componentes esenciales de los virus, son demasiado pequeñas para ser observadas con microscopios ópticos convencionales, por lo que la cristalografía de rayos décima entra en juego. Este es un verdadero milagro de la ciencia. Al usar rayos décima para iluminar estos cristales, los científicos pueden observar las proteínas en su forma más detallada, un paso crucial para entender cómo atacar estos patógenos. Este proceso de cultivo de cristales puede llevar semanas, ya que se necesitan cristales extremadamente puros y bien formados para observarlos correctamente. Una vez que se han obtenido estos cristales, son enviados al sincrotrón alemán de electrones, donde se someten a análisis más detallados. Este sincrotrón es uno de los más brillantes del mundo, capaz de emitir rayos X millones de veces más potentes que los convencionales. Estos rayos X permiten a los científicos analizar muestras microscópicas, como los diminutos cristales de proteínas, con una precisión sin igual. Al llegar al CSSB, un centro de biología estructural, en Hamburgo, los investigadores se enfrentan a un acelerador de partículas de última generación AMPETRE-3, este acelerador G-Particulaus, conectado a una sala de experimentación gigantesca. Es una de las fuentes más brillantes de rayos X del planeta, lo que permite estudiar con detalle incluso las muestras más pequeñas. Los electrones se aceleran a velocidades cercanas a la de la luz, y, al hacerlo, emiten rayos X que son decenas de miles de veces más finos que el grosor de un cabello humano. En este laboratorio, científicos de todo el mundo analizan muestras para descifrar las estructuras moleculares de proteína y desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades. Empresas como BioNTech, famosa por sus vacunas contra el COVID y COVID-19, también han utilizado el acelerador Petra-3 para probar las vacunas de ARN. Este es el futuro de la medicina. ¿Te imaginas el impacto de todo esto en nuestra vida diaria? Cada descubrimiento, cada avance en física de partículas, tiene un efecto directo en la tecnología,
la medicina y la forma en que entendemos el universo. Desde el estudio de los virus hasta la creación de tecnologías móviles y la exploración de los secretos de las pirámides. Estamos viviendo en una era de descubrimientos sin precedentes. Este es solo el comienzo de una historia fascinante. Si te apasiona cómo la física de partículas está cambiando el mundo, te invito a seguir esta historia, porque lo mejor está por venir. ¿Estás listo para descubrir más secretos de nuestro universo y de la ciencia que lo desvela? ¿Qué sucede cuando la ciencia se cruza con lo invisible? María Rosenthal, junto al biólogo estructural Christian Love, se encuentra en un laboratorio de última tecnología, trabajando con cristales microscópicos para desentrañar los secretos de la biología humana. ¿Qué es lo que están buscando? Ellos investigan cómo el cuerpo humano absorbe y transporta los nutrientes y medicamentos esenciales para nuestra supervivencia. Un descubrimiento que podría transformar la medicina como la conocemos. La clave de este avance está en la cristalografía de proteínas. Con esta técnica, los científicos pueden descifrar la estructura tridimensional de las moléculas que intervienen en estos procesos vitales. Pero, ¿cómo funciona? Rayos X de alta precisión se enfocan en cristales de proteínas, mientras los hacen rotar. A medida que los rayos décima atraviesan el cristal, las estructuras internas desvían los rayos, creando un patrón en un detector. A partir de estos patrones, los investigadores pueden reconstruir la estructura exacta de las proteínas con precisión atómica. Este proceso no solo sirve para entender cómo funcionan las moléculas dentro de nuestro cuerpo, sino también para diseñar medicamentos que puedan atacar específicamente a puntos vulnerables de agentes patógenos. Con la física de partículas, podemos descubrir no solo cómo los medicamentos funcionan en nuestras células, sino también diseñarlos para que actúen de manera más efectiva. Un proceso lento, pero con el poder de transformar la medicina. El equipo de investigación liderado por María Rosenthal está utilizando la cristalografía de proteínas para acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos, con la esperanza de diseñar fármacos que neutralicen funciones específicas de agentes patógenos. Pero para lograrlo, deben obtener una representación exacta de la estructura atómica de las proteínas. Aquí es donde la física de partículas hace toda la diferencia. Gracias a herramientas como el sincrotrón Petra 3, que emite rayos X de altísima potencia, estos investigadores pueden examinar las estructuras a una escala tan minúscula que otras técnicas serían incapaces de hacerlo. Esta es solo una de las formas en que la física de partículas está revolucionando la medicina. En el Instituto Bernard Nage, en Hamburgo, un equipo de más de 400 científicos estudian agentes patógenos peligrosos, como virus que llegan a Europa a través de insectos. Estos virus pueden ser mortales, y la física de partículas es crucial para entender su estructura molecular. Usando rayos décima extremadamente brillantes, los investigadores pueden examinar el interior de estos virus y trabajar en la creación de vacunas y tratamientos más efectivos. Pero, ¿cómo se pueden observar estas moléculas diminutas? Las proteínas son tan pequeñas que no pueden ser vistas con microscopios ópticos tradicionales. Ahí es donde entra la física de partículas. Utilizando cristalografía de rayos X, los investigadores pueden observar en detalle cómo se estructuran estas proteínas, clave para entender cómo interactúan con los virus y cómo diseñar fármacos que se dirijan específicamente a ella. La búsqueda no termina ahí. Los cristales de proteínas son cultivados y luego analizados bajo un microscopio de rayos décima para ver cómo se comportan las moléculas a nivel atómico. Después de semanas de preparación y cultivo, los investigadores pueden finalmente obtener los datos necesarios para crear tratamientos más precisos y más rápidos. La clave para un futuro más saludable está aquí. Pero esto no se limita solo al campo de la medicina. En otro lugar del mundo, en Ginebra, Suiza, el CERN se dedica a explorar los misterios del universo a través de la física de partículas. El equipo de Christian Schwanenberg y su grupo de investigadores están analizando los datos de las colisiones de partículas en el Gran Colisionador de Hadrones LHC,
¿Qué buscan? Partículas desconocidas que podrían ofrecer respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales sobre nuestro universo. Imagina estar frente a los datos en vivo de una colisión protones-protones. Al observar cómo los fragmentos de estas colisiones dejan huellas en los detectores, los científicos pueden analizar la energía y el comportamiento de las partículas. Es una búsqueda constante de algo nuevo, ya que los datos no solo confirman lo que ya sabemos, sino que también pueden revelar partículas nunca antes vistas. Y si encontramos algo nuevo, sería un descubrimiento histórico. Un hallazgo de gran importancia es la materia oscura, que se cree que constituye el 85% de la materia del universo. Y sigue siendo un misterio. Aunque sabemos que existe, no sabemos de qué está hecha. Los experimentos del CERN y otros laboratorios están diseñados para desentrañar este enigma. La materia oscura mantiene unidos los cuerpos celestes y regula el movimiento de las galaxias, pero su naturaleza sigue siendo un secreto guardado por el cosmos. A través de experimentos como el de ALP, búsqueda de cualquier partícula ligera, dirigido por Axel Lana, los científicos están buscando una forma completamente nueva de materia oscura. En este experimento, los investigadores intentan hacer que la luz atraviese una pared opaca, algo que, según la física tradicional, debería ser imposible. Sin embargo, si la luz atraviesa la pared, podría ser un indicio de la existencia de partículas de materia oscura, una revolución en nuestra comprensión del universo. Axel Lana y su equipo han creado un sistema increíblemente complejo, donde un láser amplificado pasa por un campo magnético en busca de partículas invisibles, llamadas acciones. Si estos acciones existen, podrían atravesar la pared sin que nada los detenga. Y si se confirma, sería un descubrimiento que cambiaría la ciencia tal como la conocemos. El futuro está lleno de preguntas sin respuesta, y la búsqueda de la materia oscura es solo uno de los muchos misterios que los científicos están decididos a resolver. ¿Qué es lo que realmente compone nuestro universo? ¿Cómo funciona el cosmos a una escala tan pequeña, invisible y compleja? Solo el avance en la investigación de partículas nos dará las respuestas. Y este es solo el comienzo de una historia que podría redefinir todo lo que sabemos sobre la física, la medicina y el universo. Y esto es solo el inicio. A medida que seguimos desentrañando los secretos de las partículas elementales y la materia oscura, te invitamos a seguir acompañándonos en este viaje de descubrimiento. ¿Estás listo para ser parte de esta historia épica? El futuro de la ciencia y de nuestra comprensión del universo está a punto de despejarse, y tú puedes ser testigo de todo.